Si hacemos eso en materia de educación, lo que pasaba hace un año es que estábamos hablando de lo que habría que hacer en educación para mejorar los muchos desafíos y problemas que existían. Veníamos hacia muchos años, en muchos ámbitos y con la participación de muchos actores, hablando de los cambios necesarios en educación. De hecho, la propia Confederación había impulsado algunos de esos diálogos. Estábamos tratando de acordarnos con Gerardo, pero la primera vez fue algo así como hace 8 años, creo, Diego, que estábamos empezando ese diálogo, y otros que se dieron en muchos otros ámbitos, con mucha clase de organizaciones, en la sociedad civil, y que dieron lugar, por ejemplo, al nacimiento de iniciativas como EDUI 21. Bueno, la gran diferencia respecto de hace un año es que ahora no estamos hablando de lo que habría que hacer. Estamos haciendo cosas. Por primera vez en mucho tiempo hay una dinámica en funcionamiento que está generando modificaciones en un paisaje educativo que lo venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Una parte grande de esos cambios se produjeron con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Si uno ve el conjunto de modificaciones que se introdujeron en el capítulo de educación de esa norma, lo que hay no es una ley de educación alternativa a la que había, no es una reforma completa del sistema educativo, pero son muchos más cambios en el terreno educativo de los que habían ocurrido en toda la década anterior. Cambios que van desde la transformación de la gobernanza de la educación, por ejemplo, la idea de que los consejos desconcentrados dejen de existir y den lugares a direcciones unipersonales, es ley, está vigente. Y si nos tomamos tiempo para la aplicación es porque no somos prepotentes y porque respetamos expectativas y derechos legítimamente adquiridos, pero es ley. O tenemos modificaciones de rango legal que permiten organizar la carrera docente, organizar la distribución de cargos docentes, la distribución de horas docentes, de maneras bien distintas a como se estaban haciendo no solo en los años, en las décadas anteriores. No solo hemos avanzado mucho en esos cambios, que además son cambios que cuentan con mucha legitimidad, que fueron respaldados por una amplia mayoría parlamentaria y que además tienen un amplio respaldo de parte de la opinión pública. Eso se debe en parte a todos esos años en los que conversamos sobre lo que habría que hacer. Eso fue generando entre todos una conciencia muy extendida de la necesidad de introducir transformaciones. Y también se debe a que las últimas elecciones nacionales fueron una especie de plebiscito respecto de los cambios que había que introducir en la educación. A veces, es algo que conversamos muchas veces con el presidente de la República, estábamos en campaña electoral y nos decían, no cuenten tanto, no digan que están pensando en eliminar los consejos y crear direcciones unipersonales, porque lo que van a hacer es generar que los ataquen y que los critiquen. Y nuestra respuesta era decir, lo hacemos porque queremos que la gente nos vote sabiendo que nos vota para hacer esto. Y eso nos va a dar toda la legitimidad que necesitamos para poder hacerlo. Y eso ocurrió, y cuando uno ve los niveles de aceptación de estas propuestas, se da cuenta que no solo son propuestas transformadoras, sino que son propuestas con amplia base de apoyo en la opinión pública, porque en el fondo son propuestas populares, porque son propuestas que van en defensa de los intereses y de las necesidades de los más débiles. Los más privilegiados no necesitaban cambios en educación. Con lo que había, funcionaban bien. Los que necesitaban y siguen necesitando cambios son los más débiles. Bueno, ahora la ley de presupuesto es un segundo paso enormemente importante. Nos da los recursos necesarios para seguir adelante con esta dinámica de cambios. Contra lo que se dice por ahí, la educación está
cuidada, está protegida en esta ley de presupuesto. ANEP tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior. El Ministerio de Educación y Cultura tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior. UTEC tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior, a pesar de que estamos en una situación de dificultad económica. El esfuerzo que hoy está haciendo la sociedad uruguaya en su conjunto para darle recursos a la educación es mayor al que se venía dando si lo comparamos con la disponibilidad de recursos que tenemos hoy para usar. Esto no significa que esté nada hecho ni nada ganado de antemano, pero pusimos en marcha una dinámica de cambios que está funcionando, que está avanzando, y ahora contamos con los recursos, por poner un ejemplo del que muchas veces hablábamos en estos años, la necesidad de transformar profundamente la formación docente en este país. Tenemos una estrategia consensuada dentro de la coalición de gobierno para superar un bloqueo que duró más de una década. Recuerden ustedes 2 intentos de crear una universidad de la educación que fracasaron. Como seguirían fracasando intentos de ese tipo porque requieren mayorías parlamentarias muy difíciles de lograr. Tenemos una estrategia alternativa y ahora con esta ley de presupuesto tenemos los recursos para poner en marcha esta estrategia alternativa. Además de eso, esta dinámica de cambios que está en marcha es una dinámica que se hace coordinando y conversando. Todos sabemos que el Uruguay tiene una estructura muy particular de gobierno de la educación, que incluye un régimen muy estricto de autonomías, que no tiene sentido discutir porque está en la Constitución y que respetamos. Pero a veces esas disposiciones constitucionales se leyeron como si estuviera prohibido conversar, como si estuviera prohibido coordinar políticas, por ejemplo, entre ANEP y el Ministerio de Educación. Y eso no está prohibido. Y eso se puede hacer constructivamente al mismo tiempo que se respeta la autonomía. Y felizmente estamos avanzando mucho en eso. Yo voy a poner solo un ejemplo para no ser largo. Todos sabemos que el Uruguay tenía ese instrumento sumamente interesante que es el Plan Ceibal. Un instrumento en el que se volcó mucho dinero. Unos 600 millones de dólares en los 12 años anteriores al año actual. Y sin embargo, las tasas de uso eran muy bajas. Era como tener un auto fantástico, pero tenerlo en el garage casi todo el tiempo y sacarlo solo un par de veces por semana para dar la vuelta a manzana. Y parte de la explicación de por qué un instrumento fantástico era poco usado era la falta de coordinación. Bueno, el Plan Ceibal tiene una directiva de 4 miembros. Uno es el propio presidente del Plan Ceibal, otro es un delegado del Ministerio de Educación, otro es un delegado de ANEP y el tercero es un delegado del Ministerio de Economía. Nosotros decidimos, de común acuerdo, conversando, construyendo acuerdos, que el delegado del Ministerio de Educación iba a ser el ministro de Educación y que el delegado de ANEP iba a ser el presidente del CODICEN. Como resultado, hoy cada 15 días tenemos reuniones de trabajo de las que participan activamente el presidente del Ceibal, el presidente del CODICEN y el ministro de Educación. Ya hoy se han hecho más reuniones de trabajo entre esas 3 figuras que las que se habían hecho en la década anterior. Entonces, estamos avanzando, estamos teniendo un apoyo de todo el gobierno y de toda la bancada de la coalición para impulsar esos cambios y estamos coordinando. Todas estas son buenas noticias, todo esto es esperanzador. También sabemos que vamos a seguir necesitando apoyo, sobre todo el quinquenio, para terminar de concretar estos cambios. Lo peor que nos puede pasar es que el país se siente a mirar, a ver cómo resuelven las cosas las autoridades educativas para ver si concretan o no concretan los cambios. El mismo apoyo que hemos sentido hasta ahora, el mismo involucramiento de actores sociales muy diversos
que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años, necesitamos que siga estando presente, que siga estando vivo, para que estos cambios que empiezan, pero que todavía son incipientes, puedan concretarse y puedan beneficiarnos a todos.